Chicos, buenos días. Bueno, me tocó mandar mi devocional. Eh, Hoy leímos el libro de Apocalipsis capítulo 21 y bueno, hablarles que este libro me encantó. Habla de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros y está maravilloso ver cómo el Señor piensa en toda esa tierra nueva donde nosotros vamos a morar, ¿no? Donde las calles serán de oro, el mar de cristal, donde no habrá sufrimiento, no habrá llantos, ni habrá dolor, ¿no? Quiero que me acompañen a leer el capítulo 21, versículo 3 al 7. Son los versículos que más me impactaron. Y dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y mi Dios mismo, perdón, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Dios va a estar con nosotros, qué hermoso saber que Dios será nuestro Dios, obviamente, ¿no? Y que Dios morará con nosotros. Es tan hermoso pensar en ese día, de verdad que a veces ya quisiera que llegue. Él enjuagará todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es verdad, ¿no? En el cielo nuevo, en el cielo, cuando vayamos a la presencia de Dios, ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni habrá más tristeza, porque el Señor secará nuestras lágrimas. El Señor eh, eh, nos sacará de este mundo donde hay mucho sufrimiento, hay muchas tristezas, hay mucho dolor, ¿no? No necesariamente lo que nosotros padecemos o lo que nosotros hemos vivido, sino vemos mucha maldad en todo el mundo, mucho sufrimiento, mucho clamor. Y les quiero compartir un poco mi experiencia en uno de mis trabajos. Yo estuve trabajando en el Hospital San Bartolomé, como algunos lo saben, y pues a mí me gustaba recorrer todo el hospital, ¿no? Me gustaba ir mucho por el lado de maternidad, por donde, bueno, donde nacen los niños y donde ya están los niños que nacieron en el día, ¿no? Ver, escuchar sus llantos así chiquititos, tan bonitos. Y bueno, en un momento se me ocurrió ir por el tercer piso, donde estaba el área de UCI. Había una área restringida, obviamente, y había un área donde tú podías ver a los niños. Y bueno, un tiempo pasé por ese lugar. No, pasé por casualidad porque habían cerrado el pase directo a un área donde me tocaba ir, y entonces yo ya tenía que subir al tercer piso de mi área de trabajo, directo al tercer piso, y me daba toda una vuelta para llegar hasta donde, hasta el suministro que quería llegar. Y me gustó que haya pasado por ese lugar. ¿Por qué? Porque me llevó a un área donde no conocía y como que fue impactante para mí. ¿Por qué? Porque vi, sí, a muchos niños, pero muchos niños que estaban sufriendo, a muchos niños que estaban conectados a un respirador, a muchos niños que de repente no solo llevaban ahí días, sino llevaban años. Veía muchos niños, bebés grandes, por decirlo así, eh, pero que por consecuencia de ciertas cosas ellos tuvieron que pasar todo su crecimiento, su infancia ahí en el hospital. Y eso conmovió mucho mi corazón, eso de verdad les digo, me dolió el corazón, y yo les dije: Señor, ¿por qué tantos niños están sufriendo? ¿Por qué tantos niños pueden estar aquí padeciendo de diferentes enfermedades, o yo qué sé, de una negligencia médica? Porque sí, habían niños que estaban ahí por negligencia médica, y estaban ahí más de 10 años, más de 11 años conectados a un respirador, que de hecho si se les sacaba el respirador no vivían, obviamente, ¿no? Y, y me dolió mucho el corazón que yo decidí orar por ellos, ¿no? Claro, era una zona restringida, no podía entrar, pero sí, cada día que pasaba por ese lugar, día tras día, o sea, por el tiempo que pasaba,
entraba y yo oraba por todos esos niños que estaban en ese pasillo, ¿no? Eran varios niños. eh, y oraba por todos, ¿no? Señor, sé tú trayéndoles la sanidad, sé tú trayéndoles, Señor, calmándoles el dolor, porque yo me imagino, o sea, había niños que estaban despiertos que te miraban, pero te miraban, es como si miraban al vacío, y eso me impactó mucho, mucho. Y en un tiempo, o sea, a mí me gustó la idea de querer ir y llevarles amor a esos niños y creo que se los compartí en algún momento, pero no pudimos eh, llevarles esa alegría, ¿no? Pero sí, al menos pudimos orar, pudimos contribuir con ellos, ¿no? Y bueno, ya cuando dejé el hospital, no me dio mucha penita porque sí me gustaba ir por ese lado para orar y ya oraba desde mi casa, ¿no? Y al ver acá que el Señor dice que Él enjuagará todas nuestras lágrimas de los ojos, que ya no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más maldad, no habrá más llanto, me da una alegría porque sé que de alguna manera podemos contribuir y hablar a toda esa gente que está en los hospitales, que de repente pidiendo por la salud de sus hijos, ¿no? Y ayudarlos y guiarlos a que ellos puedan conocer a Dios es, es algo impactante, ¿no? Que ellos también, así como nosotros conocimos a Dios, ellos también los conozcan y que ellos también sepan que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que sana a los enfermos, ¿no? Que Dios es un Dios que cura las enfermedades, que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y que ellos conozcan a Dios y que aprendan a amarlo, a conocerlo, a respetarlo, a servirle a Dios, ¿no? Yo sé que ahí tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, obviamente por el tema de la coyuntura no podemos hacer mucho, pero sí podemos orar por todos los enfermos de los hospitales, ¿no? Y eso para mí es una promesa tan bonita, ¿no? Que en el cielo nuevo, ¿no? O en las tierras, o en el cielo ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, ¿no? Y cuántos de nosotros no quisiéramos vivir así, ¿no? En un lugar donde no haya mucho sufrimiento, donde no haya sufrimiento en realidad, ¿no? Seguimos leyendo el 5 y dice, el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe esto porque son palabras fieles y verdaderas. Y eso me trae a la mente cuando yo me había alejado de Dios y bueno, regresé a los caminos del Señor. Mis primas me ayudaron mucho porque a veces lo más difícil de todo es que uno mismo se pueda perdonar, ¿no? O sea, Dios te perdona, ¿no? Te perdona Dios, tú te arrepientes, oras, haces la oración de reconciliación y Dios te perdona, pero a veces es difícil perdonarse uno mismo, perdonarse por haberle fallado a Dios, perdonarse por no haber seguido en sus caminos y por haberte dejado guiar por las cosas del mundo, ¿no? Sí, yo estuve en el mundo por un tiempo, pero cuando regresé nuevamente a los caminos de Dios, este, esta parte donde dice, y Dios hace todas las cosas nuevas, me ayudó mucho porque mis primos me decían, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, no te sientas mal, el Señor te perdona, el Señor te guía y ahora te va a usar tremendamente para que tú puedas ayudar a personas que han pasado por cosas similares como las tuyas y para que puedas guiar a esas personas. Y es verdad, ¿no? Eso me la creí y dije, sí, tienes razón, o sea, yo sé que le fallé, pero el Señor ya me perdonó y ahora lo que tengo que hacer es trabajar, ¿no? En la obra y ya no flojear, por decirlo así, ¿no? Y cuando conocí a muchos chicos nuevos, chicas nuevas que estaban entrando en la iglesia, me ayudó mucho el testimonio que yo tenía para poder guiarlas, para poder orientarlas por ciertas situaciones que estaban pasando, ¿no? Y sé que tú que me estás mirando y que en algún momento pues te comenté mi testimonio, sirvió para que tú puedas estar firme en la palabra. Y yo sé
sé que el Señor tiene muchas cosas grandes para cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo el 6, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿no? Y la fuente del agua de la vida, ya sabemos quién es, ¿no? Que es Dios. Él es la vida, Él es todo para nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que recibir o guiar a las personas, ¿no? Ese es nuestro trabajo, tenemos que guiar a las personas que no conozcan a Cristo, a que puedan recibir a Jesús en su corazón, ¿no? Y tener la vida eterna. Obviamente no solamente ya, sí, yo recibo a Jesús en mi corazón y ya está, y sigo haciendo mi vida normal, no. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, vas a experimentar un cambio en tu vida. Pero un cambio no porque tú decidas cambiar, a veces porque el Señor te va moldeando poco a poco. A veces es un poco difícil dejar todas las cosas que hacíamos o que decíamos, ¿no? Es un poco difícil, seamos sinceros, es un poco difícil. Pero Dios es el que se va a encargar de eso. Dios es el que va a permitir que haya un reset en tu memoria y que tú dejes todas esas cosas viejas, ¿no? Y que te la creas, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y Él es el principio y el fin, ¿no? Él es el principio y el fin, y si nosotros decidimos seguirle, recibir a Jesús en nuestro corazón, es para toda la vida, ¿no? Eh, Seguimos leyendo el capítulo 7, que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo sé que a veces es un poco difícil el hecho de vencer todas las vanidades del mundo, ¿no? Es un poco difícil, a veces la carne nos gana y de repente por ahí nos gusta algo que vemos en el mundo, pero sabemos que no está mal, que está mal, perdón, ¿no? Pero ¿a quién tenemos que pedir ayuda para que nos ayude a ser fuertes y valientes? A Dios, ¿no? Y Él es el único que nos va a ayudar, ¿no? Bien como dice acá, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿no? Y tenemos que tratar de depender de Dios, tenemos que tratar de poner en primer plano a Dios. Es difícil porque a veces inconscientemente no lo hacemos, ¿no? Pero tenemos que tratar de hacerlo. Y yo sé que podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que pedir guía y dirección a Dios y lo podemos hacer. Y yo les animo, chicos, que ustedes puedan pedirle a Dios que les dé fuerza para que podamos dejar, así sean las pequeñas cosas que no alimentan nuestro espíritu, de verdad. Y el Señor lo va a hacer. Es difícil, lo sé, me pasa, es difícil, pero el Señor va a hacerlo. Y tengan mucha fe, mucha confianza, no pierdan la fe, ¿no? Y hay una parte en el capítulo 8 que dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Yo no, yo no. Y, y si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que seguir así, ¿no? Firmes con esa decisión. Alimentarnos más de su palabra, confiar en Dios, escudriñar la palabra, guiar a otras personas para que también lo hagan, para que no caigan más en el pecado. Yo no quisiera ir al infierno, yo no quiero ir al infierno, donde hay un fuego ardiente, no quemarme, no.
Yo sé que ustedes tampoco, pero por ello nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda, cumplir con lo que Dios nos manda en su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Y aquí está, es como las dosis que manda Abby, ¿no? Que dice nuestro manual de instrucciones. Este es nuestro manual de instrucciones. Es la palabra de Dios. No es la palabra del pastor, ni la palabra de nuestro líder, ni de los líderes en general. Es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cumplir lo que dice en su palabra, ¿no? Y en sus mandamientos nos dice que nosotros no tenemos que fornicar, no tenemos que cometer pecado. Bueno, a veces es difícil, pero tratemos de no hacerlo, tratemos. No, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, los hechiceros, los idólatras, algunas personas todavía inconscientemente, porque quizás lo que diga, no sé si estará correcto o no, igual si es que no es correcto, me gustaría que me lo corrijan. Inconscientemente a veces, ¿no? Somos parte de esas fiestas que se hacen para adorar a las imágenes. ¿Y por qué digo inconscientemente? Porque a veces, bueno, ¿cuántos no han visto la fiesta de la Santa Rosita, de Lima, de la Virgen de Chapi, de, no sé, la Cruz de Motupe y tantas cositas que hay, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto esas fiestas y cuántos de repente de nosotros no tengamos familiares que participan en esas fiestas? Yo tuve muchas tías que participaban inclusive en el mercado. Mi mamá, que es socia del mercado, en algún tiempo me decía ella, ¿no? Por favor, yo estoy trabajando, ayúdame, solamente tienen que preparar un caldo de mote y para servir a toda la gente. Y él decía, pero mamá, ¿cómo voy a ir? No, ¿cómo voy a ir a preparar yo? No, me dice, no, pero solamente es para que ayudes. Ya. Fui, obviamente por obedecer a mi madre, fui, pero yo me sentía mal dentro de mí, ¿no? Me sentía mal. Y al momento de que estábamos terminando de preparar, yo decía, Señor, ayúdame a no contaminarme, porque de hecho, bueno, viendo por el lado de la comida, de hecho el caldo de mote se veía bien rico y las presas que le ponían o de repente por ahí el mondonguito que le ponían, ¿no? Se veía bien rico. Y yo le decía, Señor, ayúdame a no contaminarme, porque yo sé por qué están preparando este caldo, yo sé para qué lo están preparando. Y son para la gente que está viniendo a adorar a esta imagen que está hecho de yeso, ¿no? Que no tiene, que no es, o sea, obviamente no es Dios, ¿no? Ayúdame, Señor, a no contaminarme. Yo decía, sí, Señor, por favor, que no me dé ganas de tomar este caldo, porque a veces, inconscientemente, yo recuerdo que eso me decía mi tío, el pastor, me decía, tan solo con participar en esas cosas o comer de lo que ellos han preparado para adorar a sus imágenes, nosotros ya nos estamos contaminando. Por eso digo inconscientemente, porque no sabíamos, pero ahora como se los estoy comentando, ya lo saben. Entonces eso estaba en mi mente siempre, ¿no? Y yo decía, Señor, ayúdame a no contaminarme, ¿no? Porque si ellos me invitaban un caldo de sopa, de repente yo lo iba a comer, no lo sé. Y decía, Señor, por favor, no quiero contaminarme. Yo sé que esto está preparado para las personas que vienen a adorar a las imágenes y yo no quiero ser parte de ellos, ¿no? Y gracias a Dios, pues no, ni siquiera se les ocurrió invitarme un plato de comida y yo le dije, ay mamá, se lo comieron todo, le digo, no me sirvieron nada, porque me preguntó si te sirvieron, no me sirvieron nada, igual ni quería tomarlo, le dije así. Y, y y así, por eso les digo, ¿no? A veces inconscientemente nosotros estamos participando en esas cosas y no se debe hacer, chicos, no debemos participar ni comer de la comida que se haya preparado para, para los adoradores a estas imágenes, ¿no? Es difícil porque uno va a decir, ay, pero si solamente es la comida, sí, es la comida,
pero no ha sido una comida preparada ya para adorar a Dios o para compartir con la gente necesitada. No, ha sido una comida preparada para la gente que venía a adorar a esa imagen. Y por casualidades de la vida, tú estabas ahí. Y te sirvieron, y comiste, y te contaminaste. Pero si ha pasado eso, chicos, no se preocupen. Ha sido inconscientemente, pidamos perdón a Dios y no volvemos a cometer esos errores, ¿no? Y de verdad que es un poco difícil muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nos manda Dios, pero no imposible, no imposible. Es cuestión de que nosotros sepamos decirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, sobre todo eso, que nos guíe, ¿no? Y vemos aquí también algo que nos dice, ¿no? En el capítulo 23, que me gusta, que dice, ¿no? La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen, ¿no? Ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué lindo ver un lugar donde todo es felicidad, donde todo es paz, armonía. Sueñen con eso, chicos. Nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que cumplamos con todas las cosas que Dios nos manda, vamos a llegar al cielo, ¿no? Pero no quedémonos tranquilos porque, ya, bueno, pues yo ya tengo a Jesús en mi corazón, yo ya sé que voy a ir al cielo y ya. No nos quedemos con eso, sino que si tenemos el privilegio de conocer a Dios, si tenemos el privilegio de conocer su palabra o de estar aprendiendo a conocer a Dios, también tengamos el privilegio de compartir a nuestras amistades, de compartir a la persona con quien me siento al costado, de compartir a mis compañeros de la universidad, del colegio, a compartir con las personas que se me acerquen. Y justo eso comentaba con algunas chicas de mi célula y les decía, ¿no? Les decía que nosotros tenemos que ser una Biblia andante. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que aprender a cómo guiar a otra persona que pueda recibir a Cristo. Yo sé que quizás muchos de nosotros no sepamos, ¿no? Porque no hemos estudiado, no nos han enseñado, no nos acordamos o no lo practicamos y lo olvidamos, ¿no? Pero para eso están los líderes, para eso está el pastor, para eso está una persona mayor espiritualmente de nosotros que nos puedan ayudar a guiar. Y ya por último, si nosotros no sabemos llamar, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tengo acá un amigo que está pasando por una dificultad, te quiero hablarle de Dios, no sé si puedas venir a ayudarme o puedas venir. Entonces ahí el líder va a ir y va a actuar, ¿no? Él se va a acercar contigo y va a hablar con esa persona y te va a enseñar, ¿no? Y vas aprendiendo para que en otra oportunidad lo hagas tú. Y así nosotros tenemos que hacerlo, chicos. Tomemos la decisión, tomemos el ejemplo de Cristo. Jesús no tuvo temor de hablar de todas las maravillas de Dios. No tuvo temor de cumplir con lo que su padre le mandaba, ¿no? Él habló a todos. Él no vino por los santos, no vino por los fieles, él vino por los pecadores, él vino por los ladrones, él vino por la gente que no tenía esperanza, por decirlo así, ¿no? Por la gente que estaba mal. Él vino por ellos, no vino por los justos. Y nosotros tenemos que hablar a todas las personas que podamos para que ellos también puedan entrar en el reino de los cielos, para que ellos también puedan conocer a Dios y puedan tener parte su nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, ¿no? Y en el versículo 27 también me gustó que dice:
¿no? Y es algo tajante y por si acaso estoy 100% segura que Dios no va a dar marcha atrás a lo que dice aquí, ¿no? Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente esas personas son las que van a entrar en el reino de los cielos. Y es por ello que nosotros tenemos que expandir la palabra de Dios. Tenemos que hablar, tenemos que, que, que compartir a las demás personas. Tú tienes amigos, yo tengo amigos y cada uno de nosotros tenemos amigos. Imagínense lo que sería que nosotros hablemos a un amigo por día. Imagínense todas las personas que conocería a Dios en un día. Supongamos que somos 20, ¿no? Y que cada uno de nosotros hablemos a un amigo y ganemos un alma para Cristo. Son 20 personas más y al día siguiente 20 más y al día siguiente 20 más y al día siguiente 20 más. Y obviamente no solamente es hablarle y ya, bueno, yo ya le hablé y ya recibió Jesús en su corazón, ahora lo dejo. Es como si me dijeras, bueno, ya traje a un bebé al mundo, ahora lo dejo que crezca solo, que camine solo, que tome su leche solo. No es así. Cuando nosotros enseñamos o guiamos a una persona que pueda conocer a Jesús, tenemos que ayudarlo. Así como nosotros en algún momento nos ayudaron y nuestros líderes, nuestros pastores estuvieron con nosotros y de repente ustedes dirán, pero conmigo no estuvo ningún líder, ningún pastor, ni nada, ¿no? Pero es momento de que los líderes nos pongamos las pilas y que estemos detrás de aquellas ovejas que recién están recibiendo a Jesús en su corazón. Y yo sé, no es fácil, ¿no? Pero nosotros aprendamos, chicos, a qué, a guiar a esta persona, a llamarle todos los días y a orar con ellos, a leer la Biblia con ellos. Porque así como a un bebé le tienes que cambiar los pañales, le tienes que preparar la mamila o le tienes que dar los alimentos del día, igualito es un nuevo cristiano. Nosotros tenemos que darle o ayudarle en su crecimiento. Ellos no de repente no saben cómo hacerlo, pero para eso estamos nosotros, para guiarlos. Nosotros que ya tenemos tiempo en la iglesia, que ya sabemos todas estas cosas, que somos cristianos de hace muchos años atrás, tenemos ya conocimiento de cómo guiar a estas personas. Trabajemos en ello. Ese es algo que Dios nos dio y que nosotros no lo tenemos que guardar, sino que tenemos que compartir, tenemos que trabajarlo, tenemos que actuar. Y eso les quiero animar hoy día, ¿no? A que nosotros hablemos de la palabra de Dios, a que no nos quedemos mudos, no nos quedemos callados, sino que compartamos más, que les digamos a las personas que existe un cielo y existe un infierno. ¿Y dónde es que esta persona quiere estar? ¿En el cielo o en el infierno? Así, las cosas claras, como nos decía el pastor. Acá hay dos preguntas fundamentales. ¿A dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Es una respuesta que creo que cualquiera tiene la respuesta en la punta de la lengua. No. Pero a veces dicen, no, pues, o ¿a dónde, si tú murieras hoy, ¿a dónde te irías? Pues la pregunta es sí decisiva. Y vas a ver que muchos te van a decir, bueno, yo soy bueno, hice muchas cosas buenas, así que me imagino que me iré al cielo. Y recuerda que no es por obra, sino por gracia. Y otras personas que de repente te digan, sí, sé que he cometido muchas cosas malas, ¿no? He hecho muchas cosas malas, así que me imagino que el infierno, porque a mí me ha pasado. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hablar, ahí es donde tenemos que meter la palabra, ahí es donde tenemos que guiar a la persona para que esa persona que está pensando que va a irse al infierno o que está pensando que por haber hecho cosas buenas va a irse al cielo, es ahí donde tenemos que guiarle. ¿Para qué?
para que pueda recibir a Jesús en su corazón y para que pueda entender que, que Dios nos da un regalo inmerecido, que es la vida eterna, ¿no? A pesar de haber sido pecador, fornicario, ratero, homicida y todo lo que tú quieras, el Señor te perdona. Y si tú recibes a Jesús en tu corazón, ¿no? Y cambias tu vida por completo, te arrepientes de todos tus pecados y ya no los vuelves a cometer, el Señor te da ese regalo inmerecido y apunta tu nombre en el libro de la vida. Así, chicos, y yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por este tiempo de compartir. De verdad no pensé que sea tan extenso, pero es Dios. No soy yo, es Dios hablando a través de mí. Y sí, yo soy muy nerviosa y le dije, Señor, controla mis nervios, Señor, ayúdame a hablar a los chicos. No, porque no, así nomás no me gusta hacer muchos videos, ¿no? Pero estoy en un proyecto de aprender o de quitarme los nervios y yo sé que esto me va a ayudar mucho, ¿no? Así que no te quedes callado, no nos quedemos callados, compartamos de la palabra y sobre todo, guiemos a personas, a más jóvenes, a que puedan ir a los caminos del Señor, que es tan maravilloso, que es tan lindo y puedan experimentar con nosotros cosas nuevas que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Y que es por la gracia y misericordia de Dios. Les mando un beso, chicos, y espero que así como Dios habló a mi vida, también Dios haya hablado a sus vidas a través de mí, ¿no? Y a través de su palabra sobre todo, que es viva y eficaz. Dios les bendiga, chicos. No se olviden de hacer sus devocionales. Yo sé que muchos de ustedes tienen este librito y los que no pueden pedirnos que le mandemos una foto o de repente podemos mandar una foto al grupo de los jóvenes, la foto de lo que nos toca hacer el devocional todos los días para que podamos también compartir a las demás personas y que ellos también puedan hacer sus devocionales. ¿Sí? Un beso para todos. Dios les bendiga.